¿Doctor, Empezamos. empiezo? Sí, Ya, por favor, empecemos. sí. Ya, doctor. Bueno, vamos a recordar básicamente lo que ya nos mencionó el doctor acerca de la anatomía del sistema venoso del miembro inferior, ¿no? Entonces, nuestros objetivos, vamos a ver los objetivos, luego vamos a ver el sistema venoso superficial, luego el sistema venoso profundo, conclusiones y la bibliografía. Entonces, los objetivos, recordar la anatomía del sistema venoso superficial y profundo, recordar la anatomía de las perforantes y ver ciertas variantes en cada uno de estos sistemas. Entonces, básicamente, como introducción, recordar que en el muslo hay espacios que están divididos por las fascias, ¿no? Tenemos la primera capa, la piel, luego tenemos esta fascia, que es la fascia safena, y luego la fascia muscular. Dentro de cada uno de estos espacios tenemos compartimentos que separan sistemas venosos. Y el drenaje de estos sistemas venosos ocurre de arriba hacia abajo, o sea, todo en sentido de las flechas. Primero en este compartimento, que es el N3, que es el más superficial, que va al N2, y luego al N1, que ya es los vasos profundos. En el sistema superficial, que tenemos las tributarias a las venas safenas, que serían el sistema el N2, que estarían las safenas, y también estarían las venas epifaciales, ¿no? Entonces en el N2 tenemos a la safena mayor y a la safena menor, y ya en el N1 tenemos a las venas profundas, ¿no? Esto básicamente en un corte transversal en ecografía, con un transductor lineal, vemos, ¿no?, las tres capas, ¿no? Esta es la fascia de la safena, y esta es la fascia muscular que separa muy bien el espacio safeno, y eso nos permite diferenciar los tres espacios, por donde discurren esos tres niveles, ¿no? Siempre de N3 a N2 y de N2 a N1. Entonces empezamos por el sistema venoso superficial. Recordar que está compuesto por dos grandes grupos, ¿no? La safena menor y la safena mayor, ¿no?, que antes se llamaba la magna, pero ahora lo más estándar es safena mayor y safena menor. Entonces la vena safena mayor surge de la cara medial del arco venoso dorsal del pie, ¿no?, como en este gráfico vemos, y asciende todo anteriormente del malleolo medial hasta más o menos la rodilla, ¿no? Y de ahí asciende medialmente en todo el muslo, se va para unirse a la vena femoral común y desembocar en la unión safeno-femoral, ¿no? En su trayecto va a tener dos afluentes principales, ¿no? Va a tener un afluente que es la accesoria anterior y otra la accesoria posterior, ¿no? Acá, las líneas punteadas. Ya vamos a ver más a detalle después. Y bueno, la safena menor, que también surge del arco dorsal del pie, pero esta surge del arco dorsal lateral del pie, ¿no? Más lateral del pie, y asciende también por la mitad de la pantorrilla y termina en la vena poplitea a través de la unión safeno-poplitea, como vemos acá, ¿no? Y aparte hay una vena que es la vena de Giacomini, que es la que también sale de la vena safena menor, pero se va a unir directamente con la safena mayor. O sea, esta va a terminar en la safena mayor. Bueno, esto es de nuevo para ver en corte, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita es de este espacio, del espacio safeno, que está dividido por la fascia safena y la fascia muscular, que está rodeado de bastante tejido adiposo, sobre tejido conectivo por encima y tejido conectivo por debajo, ¿no? Esto es lo mismo de la foto que vimos las capas, ¿no? Estaríamos hablando de este compartimento. Entonces, ¿dónde empieza todo? Empieza en el pie. Como les dije, en la parte medial, en esta primera imagen, va a surgir la vena dorsal del pie derecho. Esta vena dorsal va a discurrir y va a formar la vena safena magna, ¿no? Va a ser visible todo por delante del malleolo medial, ¿no? Así, ahí la vamos a encontrar. Nos ubicamos en el malleolo medial y ahí la ubicamos y discurre, y esta va a ser el inicio de la vena safena mayor. Si nos vamos para la parte lateral, vamos a ver la vena dorsal del pie derecho, que surge de la parte lateral y de la parte detrás del malleolo, ¿no? Entonces acá lo tenemos que buscar detrás del malleolo, y como les dije, va a discurrir por toda la pantorrilla, y esta va a formar a la safena menor, o sea, se une a la safena menor, y es así cómo se originan estas dos grandes venas superficiales. Entonces empezamos por la vena safena mayor. Bueno, la vena safena mayor, como ya les dije, es la vena más larga del cuerpo, es la más larga, y se origina de la confluencia, como vimos, de las venas dorsales del pie, pero del lado medial, ¿no? Y discurre todo uniformemente, como vemos acá, en la parte anterior del malleolo medial, discurre todo anterior hasta llegar al borde de la tibia, más o menos al borde de la tibia, hasta la rodilla, de donde se hace un poquito más posterior.
pero más o menos detrás de más o menos más o menos una palma debajo de la rodilla es donde se empieza a hacer posterior, entonces es ahí donde tenemos que buscar más para seguir con el transductor, ¿no? O sea, más o menos una palma debajo de la rodilla es que se empieza a hacer más posterior, pero su trayecto por el muslo vuelve un poquito más hacia la zona más ventral, alcanzando más o menos el tercio medio de la ingle, donde desemboca en la vena femoral, ¿no? A lo largo de todo su recorrido siempre se apoya entre el músculo y entre la fascia del músculo, siempre se apoya ahí, entonces es el famoso conocido ojo egipcio, ¿no? Que nos permite ver porque está tanto con la fascia safena como con la fascia muscular, ¿no? Que forman un ojito. Ya vamos a ver un poquito más el espacio. Entonces acá podemos ver claramente cómo discurre, se hace más posterior a nivel a una palma por debajo de la rodilla y discurre por toda la cara medial del muslo hasta la unión. Entonces, que este compartimento que les hablo, el compartimiento es un compartimiento formado por capas membranosas, este compartimiento de la safena mayor, que es como un túnel por donde discurre, ¿no? Que va desde el tobillo hasta la ingle, un túnel que va cambiando en espesor, o sea, va siendo desde la parte más distal de la pierna, están prácticamente unidas los extremos, pero conforme va ascendiendo, este espacio se va ensanchando, hasta las rodillas se sigue ensanchando, y cuando ya llega a la parte de la parte más del muslo, de la zona inguinal, estas membranas, estas dos membranas, se terminan separando, prácticamente se separan, pero el espacio sigue siendo mayor el espacio, ¿no? Entonces es como que continúa el ensanchamiento de este espacio, pero aumentando hasta llegar al ligamento inguinal, donde terminan las dos membranas y cierran el extremo superior del compartimento. Entonces es como que se va abriendo hacia la parte superior, ¿no? Todo desde la parte del pie. Entonces, la safena mayor tiene sus tributarias, tiene sus venas accesorias y tiene sus venas perforantes. Entonces, dentro de las venas tributarias de la safena mayor, tenemos las de venas del arco anterior y las venas del arco posterior. Arco anterior y las del arco posterior, o sea que van a desembocar en esta vena safena mayor, ¿no? Entonces, las venas del arco, estas venas anaranjadas, que justo ingresan, cruzan la tibia e ingresan, ¿no? Estas líneas punteadas muestran una variante que puede ingresar un poco más arriba, pero lo usual es que ingresen a esta altura más o menos. Y el arco posterior ingresa medialmente y se discurre casi paralelamente casi así, en longitudinal con la safena mayor, ¿no? Discurre. ¿Cuáles son las venas accesorias? Tenemos la vena accesoria anterior, las que les mencioné, anterior y posterior, ¿no? La vena safena accesoria anterior es una vena que se origina de la parte lateral de la pantorrilla y luego asciende por toda la parte posterior de la rodilla y discurre medialmente a lo largo de todo el muslo para llegar a drenar a la zona de la ingle. La vena safena anterior casi siempre se conecta directamente con la safena magna, casi a la misma confluencia de las venas inguinales, más o menos justo donde va a desembocar en la vena femoral, no casi siempre. En raras ocasiones lo hace en otra ubicación. En cambio, la vena safena accesoria posterior, que es esta que vemos acá en verde, surge de la parte posterior de la pierna y generalmente siempre tiene una extensión craneal a la vena safena menor, en sentido longitudinal. Luego se recorre más o menos, se hace un giro alrededor de la cara interna del muslo, y donde se va a unir más o menos a esta altura, ¿no? Llega acá y se une más o menos a unos 5 a 10 centímetros distales al ligamento inguinal, suele unirse. Y eso, ¿no? Entonces acá en las imágenes, ¿no? Podemos ver acá, en esta imagen lo que busca representar, ¿no? Acá vemos, esta es la accesoria anterior y esta es la accesoria posterior, ¿no? Entonces, esta línea punteada de acá muestra un curso alternativo que puede surgir la vena accesoria posterior, o sea, puede llegar justo a la confluencia de las venas inguinales superficiales, justo donde confluye. Y bueno, esta marquita negra de acá que trata de señalar dónde la vena safena accesoria anterior sale del compartimiento facial, ¿no? Sale del compartimiento facial que hablamos, de la vena safena mayor, y se convierte en epifacial. En esta altura más o menos ocurre, o sea, se sube de compartimiento, ¿no? Y esto, bueno, acá simplemente ver el recorrido igual, ¿no? Donde terminan, y en esto, esta es la vena de Giacomini que les dije, que era la que salía de la pantorrilla,
que, o sea, es una vena que va en la parte posterior de la pierna y se va a unir a o sea, sale de la safena menor y se va a unir al tronco, a la safena mayor, ¿no? O sea, va a llegar a la safena mayor. Bueno, ahora las perforantes de la vena safena menor, de la vena safena mayor, perdón, son venas que su objetivo simplemente es conectar el sistema venoso superficial del sistema venoso profundo, ¿no? La vena safena mayor tiene bastantes comunicantes, como vemos acá. Por ejemplo, en esta altura vemos que hay dos perforantes que tienen nombre propio, que les llamaban, ¿no?, las venas de Dodd y las venas de Hunter, ¿no?, que son estas, las perforantes de Dodd y las perforantes de Hunter, ¿no?, que están ubicadas por encima de la rodilla, tienen ubicaciones todos por encima de la rodilla, y las paratibiales, que se llamaba antes de Boyd, ¿no?, que están por debajo por debajo de la rodilla, ¿no? O sea, estas dos por encima de la rodilla y esta por debajo. Entonces acá para recordar, ¿no?, que la de Dodd son las que están en el canal aductor del muslo, en cambio la de Hunter está en el tercio distal del muslo por debajo del canal aductor. Estos están en el mismo canal aductor, o sea, de los aductores, y esto está por debajo. Este está por debajo, o sea, está para separar estas dos. Esta es por dentro del canal aductor y esta, la de Hunter, por debajo del canal aductor. Y por debajo de la rodilla tenemos otras perforantes, varias perforantes. Estos números tratan de representar la altura a la cual se suelen encontrar estas venas perforantes, ¿no? Estas a 4 centímetros, a 7, a 14, a 18, a 24 centímetros, tomando desde punto de referencia la superficie del piso, ¿no? Entonces tenemos, dentro de las venas perforantes del arco anterior, tenemos las de azul. Las de azul representan la salida hacia la vena del arco lateral, del borde de la tibia, y el drenaje hacia la vena tibial anterior. Y esta celestita. Y la azul es la del arco medial del borde de la tibia, que drena hacia las venas tibiales posteriores. O sea, para comunicar todo esto estamos hablando del sistema superficial con el sistema profundo. Por eso es que ya empezamos a hablar de tibiales, porque las tibiales son parte del sistema profundo. En este otro lado, en la misma safena, tenemos estas perforantes. Las de verde más oscuro es la perforante de Boyd que les hablé antes, y las de verde más claro son las perforantes paratibiales que van directo a las venas tibiales posteriores. Y bueno, estos puntos negros que son del arco posterior, ¿no? Este es del arco anterior, este es del arco posterior, que también hacen su drenaje directo al sistema profundo. Bueno, una vez visto la safena mayor, vamos a ver la safena menor. La safena menor se origina, como ya dijimos, de la cara lateral del pie, la safena mayor de la cara medial, y se vuelve un vaso independiente, discurre todo posterior al maleolo lateral. A menudo uno la puede palpar, nos mencionan que se puede palpar, y uno al estar de pie, los sujetos al estar de pie, se puede palpar, ¿no? Y su curso es todo hacia arriba, pasa lateral al tendón de Aquiles, sobre el borde lateral del músculo sóleo, ¿no?, hasta llegar a la línea media de la parte posterior de la pantorrilla. Y luego ya discurre por el músculo gastrocnemio para entrar a la fosa poplitea, donde normalmente se une con la vena poplitea, y esto también tiene sus variantes, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, la conexión entre la vena safena menor y el sistema venoso profundo, o la unión safeno-poplitea, tiene muchas variantes. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son esas variantes, ¿no? Lo usual, esto de acá tenemos 7 variantes. De la terminación de la vena safena menor. Entonces, la más común es que desemboque en la fosa poplitea. No, acá vemos cómo desemboca en la fosa. La imagen B nos muestra cómo la safena menor, cuando termina en la fosa poplitea, con una conexión, hace una conexión adicional a la vena profunda a través de estas venas del gastrocnemio, que serían estas de acá, ¿no? Otra variante, la imagen C, nos muestra que en la fosa poplitea hay una conexión adicional, pero ya haciendo la vena de Giacomini, que dijimos, que mencionamos que iba a ir directo a la safena mayor, ¿no? Esta de acá. Esta imagen D que menciona que la terminación de la safena menor se da por encima de la fosa poplitea sin llegar a perforar la fascia. O sea, no llega a perforar la fascia, sino se da por encima. Por encima. En esta imagen, en la E, también se da por encima de la poplitea, pero sí perfora toda la fascia muscular y todos los músculos de la parte posterior del músculo. La F
nos muestra cómo la vena de Giacomini o la vena femoropoplitea con drenaje a la vena safena, a la vena safena, a la vena safena mayor, ¿no? Va directo y ya no llega a ser, no desemboca, simplemente va directo. Y esta imagen C es cuando termina la vena safena menor, termina hacia una vena intersafena, y va directo a la vena safena magna desde la rodilla, ya no va a la poplitea, sino va directo a la vena safena. Esas son todas las variantes que hay, sabiendo que la más frecuente es la primera, la que vaya a la fosa poplitea. Entonces, ¿cuáles son las perforantes que tiene la vena safena menor? Bueno, también acá lo que tratamos de ver son la distancia, ¿no? Hacia qué distancia del piso están, ¿no? Y estas dos tienen nombre propio, ¿no? Entonces acá la primera está, esta de acá, más o menos está a unos 15 centímetros del suelo. Esta otra perforante está más o menos a 12 centímetros que conecta con las venas del peroné, las venas de peroné. Y esta tres que también tenía nombre propio, que son las venas perforantes paraquíleas, que están al lado del tendón de Aquiles, que al igual que esta de 12 centímetros, esta conecta la vena safena menor con las venas peroneas, que está a 8 centímetros más o menos. Y esta última, que está por debajo del malleolo lateral, que hace una conexión directa a las venas safena menor y con las venas fibulares o peroneas, ¿no? Así igual, todo esto para comunicarse con las venas peroneas. Eso, más o menos a 3 centímetros, esas son sus perforantes. Bueno, entonces básicamente aquí lo que hemos tratado de ver es recordar, ¿no? Recordar el sistema, si bien es un poco, simplemente es tener la ubicación mental de dónde se encuentran, pero sabiendo que puede haber múltiples variantes, pero si uno sabe más o menos dónde suele ser la mayor frecuencia, dónde podemos encontrarlo con mayor frecuencia, va a ser fácil encontrar las accesorias porque van a estar cercanas a donde suele ser la mayor prevalencia, ¿no? De encontrarla, ¿no? Entonces eso facilita, teniendo en mente lo anatómico, nos va a permitir encontrar las variantes e identificarlas como variantes, ¿no? Y conforme veamos más, vamos a ver, y es muy frecuente encontrar variantes y que no vayan de acuerdo a como está en el libro, ¿no? Entonces, esto es con respecto al sistema venoso superficial. Ahora vamos a ver el sistema venoso profundo mucho más rápido, que es mucho más fácil de entender, ¿no? Que en esta imagen, ¿no? El sistema, sabemos que vienen los vasos ilíacos, antes se separa la ilíaca externa, la ilíaca interna, por debajo del ligamento inguinal, ya pasa a ser la femoral común. Antes la vena femoral común se decía que era la vena femoral superficial y profunda, ¿no? Pero ahora ya la vena superficial, la vena femoral superficial solo se le conoce como vena femoral, y a la vena femoral profunda, que es la profunda, que sí la vemos, y es la que se introduce por toda la fascia hasta llegar a la parte ósea, ¿no? Y se pierde, ¿no? Pero la que nosotros vamos a seguir es la vena femoral. Esa es la vena femoral que pasa, o sea, que al pasar el hiato aductor, se convierte ya en vena poplitea, ¿no? Acá ya es la vena poplitea. Pasa el hiato aductor, es la vena poplitea, y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la vena poplitea, que se va a dividir en tibial anterior, tibial posterior y la vena peronea, ¿no? Estas ramas, todo acá. La tibial anterior, la tibial posterior y la vena peronea, que eran las que nosotros mencionábamos antes, que se comunicaban con el sistema venoso superficial, ¿no? Entonces acá en este esquema, para identificarlos acá con los números, se pueden ver muy fácilmente, ¿no? Acá 6 es la vena femoral profunda, ¿no? Que se introduce, y la que nosotros vamos a seguir es la vena femoral nada más, antes superficial, ahora ya no, femoral nada más, que es rama de la ilíaca externa, ¿no? Que viene, pasa el ligamento inguinal, es la vena femoral, pasa el hiato aductor y se convierte en la vena poplitea. La vena poplitea tiene, acá ya estamos en la vena poplitea, sus ramas, la 11, como vemos acá, no, esta de acá, vemos acá la 12, la 13 y la 14, que ya serían la vena tibial anterior, la vena tibial posterior y la vena peronea, ¿no? Y eso. Bueno, entonces en conclusiones de este recordatorio anatómico que el doctor ya nos mencionó, tenemos que el sistema venoso de las extremidades inferiores se divide en 3 grupos: venas profundas, superficiales y perforantes. Las venas safena menor se origina en el bucle de la vena lateral del pie y se vuelve visible como un vaso independiente posterior al malleolo lateral. La vena safena mayor, que es la vena más larga del cuerpo, que se origina en la confluencia de las venas dorsales del pie, en el lado medial del asa de la vena dorsal, y discurre constantemente a lo largo de la parte anterior del malleolo medial, donde se puede ver o sentir al estar de pie. Entonces, con conocer la anatomía y las variantes normales es útil para realizar un estudio de calidad y poder identificar las alteraciones patológicas en beneficio del paciente.
Bueno, y estos son el libro que el doctor recomendó, que el doctor, del que el doctor también mostró las imágenes, básicamente son las mismas imágenes, unos cuantos artículos, esos, y eso es todo. Es todo, doctor. Ya, muy bien, ¿no? Hubiera sido interesante que cojas de repente otro punto ahí, por ejemplo, hay varios, ya casi hemos repetido, pero está bien que revisen varias veces, ¿no? Es el libro de la autora Mendoza con sus colaboradores. En realidad, ella solo hizo el libro, ¿no? Le puso ahí a los dos colegas porque le ayudaron algunas cosas, ¿no? Es un libro bien práctico, bien, bien accesible de los muchos que ha habido pues en Venas, ¿no? Cuando, si les gusta Venas, revisen ese libro de la Ahí autora. lo voy a mandar, doctor, les voy a mandar los Sí, capítulos. sí, sí. Ese libro es muy, muy, muy interesante. Ya algunos que les gusta alguna ampliación pueden revisar. En ResearchGate que es que de acceso libre, están todos los investigadores de veras, ¿no? Entonces, le mandas un correo y son muy gentiles, te envían todo, ¿no? Entonces, y hay que manejarla. El estudio venoso es un estudio muy importante. Y en Cayetano, pues, siempre estamos haciendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos hecho con el doctor Martínez, ¿no? 2 estudios. Pero ya a partir del próximo mes vamos a ir ampliando ya la cobertura y para que vean, ¿no? Y además están viendo ustedes con el doctor Aliaga, el doctor Canahuide, ¿no? Que todos somos de la misma escuela. Quizá hubiera sido interesante que hagas la evaluación de perforantes, ¿no? Porque las perforantes tienen una particularidad, forma de evaluar, ¿no? Pero el protocolo es el mismo, ¿no? Siempre hay que valorar la unión safeno-femoral. No se, no se salten ese paso, ¿no? Si se saltan ese paso, entonces su informe sale mal, ¿no? Porque hay que ver el punto de fuga. Siempre tiene que haber un punto de fuga. Hay también la clasificación, aunque eso es bien, bien complejo, es importante manejarlo. La clasificación de los grados de insuficiencia venosa, ¿no? Y lo otro es conversar con el vascular, pues. Es importante con el vascular que les envíe los pacientes. Ahora, todos los vasculares hacen su ecografía, unos generalmente mal, ¿no? Pero como ellos tienen ellos lo operan, entonces ellos mismos esconden sus errores, ¿ya? Eh, en algunos lugares importantes, ¿no? Como la Clínica Internacional, los vasculares exigen que los radiólogos, pero entrenados a los ultrasonidos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para descubrir el punto de fuga, ¿no? Y ahora, ojo, los tiempos que se dan en la parte privada, ¿no? Los tiempos, de mucho tiempo yo le dije a los de Internacional para que hagan nuestro mueble, así como tenemos en Querétaro, ¿no? Pero no, o sea, no lo vieron muy importante, entonces ahí yo lo ponía de pie a las pacientes en la mesa, de una mesa y lo ponía de pie, ¿no? Incómodo, pero era necesario, ¿no? Este, eso básicamente y hacer, ¿no? Hacer. Y a los que le gustan ya empiezan a especializarse un poquito más en todo este trabajo que es un arte, pues, ¿no? Hacer la ecografía del sistema venoso superficial, ¿no? Ahora hay formas
de graficar el resultado, ¿no? Puede ser con esquemas o puede ser escrito, como lo hacemos, ¿no? Pero siempre conversando con el vascular, eso es crítico. Muy bien, Juliana, has hecho un buen resumen.